Ageo, capítulo 1. Antes de comenzar, estamos viendo que la mayoría de los profetas, como anunciaba en ese resumen, anunciaron antes de que venga el juicio, o sea, el castigo por medio de Babilonia. Los profetas como Sofonías, el último, ¿no?, que ya estaba anunciando que ya prácticamente el ejército babilonio está en las puertas. En esa misma temporada estaba el profeta Jeremías, que es bastante largo su expresión. El profeta Sofonías lo hizo más resumido, más rápido. Pero el pueblo no se arrepentía, porque muchas veces el corazón humano ya se quedó aferrado a su creencia, a su costumbre, y como que si no pasa nada, no cree. Es como que tiene que creer algo cuando pasa. Mientras que no pase, sigue teniendo el mismo corazón. Entonces, increíblemente, durante muchos años, los profetas iban anunciando. Hay profetas desde ahí, desde tiempos del rey Roboam, desde tiempo del rey Roboam, que ya anunciaban lo que iba a ocurrir. Ya en el tiempo de Jeroboam, en el tiempo de los reyes de Israel, apareció también Elías, también Eliseo, Oseas, varios profetas, Nahum, que ya vieron desde muy atrás lo que iba a ocurrir. ¿Qué es lo que vieron? Que iba a ser destruido nada más y nada menos que el templo de Jerusalén, y que iban a ser llevados todos cautivos, y que iba a terminar el reinado de David. Eso, cuando escuchaba a muchas personas, les parecía una broma, una mentira, como que no puede ser. Eso es imposible. Si ellos creían, pero ocurrió. Entonces, cuando ocurrió, muchos se decepcionaron. Muchos prefirieron hacerse babilonios. Al final dijeron, al final toda esa historia de un pueblo elegido fue todo mentira. Al final, el que tiene más poder en el mundo es el que manda. Entonces, cuando fueron llevados todos cautivos, se asimilaron. ¿Y qué tipo de vida ellos tenían en Babilonia? Los que pudieron hacerse fieles al mandato o al sistema de Babilonia vivían muy bien. Comerciaban, negociaban, inclusive empezaron a adoptar las creencias de Babilonia y vivieron felices y contentos. Desarrollaron, prosperaron, se enriquecieron. Pero durante todo el anuncio de los profetas, durante todos esos años que los profetas iban anunciando la palabra, siempre hubo un pequeño remanente. Se abre la escritura, ¿no? Un pequeño remanente que estaba guardando todos esos escritos en su corazón. Y que a pesar de que en Babilonia ya se vivía un sistema totalmente gobernado por creencias contrarias a su fe, ellos dentro de su corazón seguían manteniendo esa fidelidad. Y ahí en Babilonia ellos lograron tener su sinagoga, sus reuniones, su actividad, a pesar de que el país era de otra creencia, esperando que un día se cumplan estas promesas de retornar. Y uno de los más fieles de los cautivos en Babilonia, ¿se acuerdan quién era? Daniel, el profeta Daniel, que tenía los escritos, que tenía las profecías. Y sale en Daniel capítulo 9 que él estaba haciendo una oración después de haber leído el libro del profeta Jeremías, donde decía que al cabo de tanto tiempo, 70 años, el castigo iba a terminar y el pueblo tenía que regresar. Pero ¿qué es lo que él estaba notando en el pueblo? Que no había cambio. Más bien, se sentían satisfechos, se sentían cómodos con la vida que llevaban. Entonces, por eso empezó a hacer su ayuno, su lamento por Jerusalén. Conocen esa parte, ¿no? Y haciendo ese ayuno, ese lamento, reconociendo su falta, su pecado, él recibe la visita del ángel Gabriel, que le da una promesa increíble. ¿Cuál era esa promesa? Que iba a venir el que iba a restaurar definitivamente el país, la tierra, en 490 años. Hasta ahí conocen todo. Estamos haciendo un contexto histórico para entender el tema. Bueno, entonces él puede estar tranquilo. Finalmente Babilonia cae por los persas. Su último rey
el rey Belsasar, el terrible Belsasar, que empezó a profanar las cosas sagradas del templo, trayendo, emborrachándose en las copas sagradas, y aparece el famoso escrito de juicio por la pared. Y viene Daniel y le dice, tu reino ya ha sido quitado, ahora los persas van a gobernar. Conocen toda esa historia, ¿no? Ya habíamos hablado bastante en tiempo que tocamos Daniel. Y finalmente el rey Ciro, el rey que empezó a gobernar, tiene una revelación, un mensaje, y él decreta que los judíos que quieran regresar a su país pueden hacerlo. Tienen la libertad. Ya terminó el cautiverio. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría no se quiere ir. Porque ¿en qué situación estaba Jerusalén? Deplorable, había ruina, había pobreza, había miseria. Entonces el que iba a regresar a Jerusalén tenía que ir a pelear allá, a enfrentarse con un ambiente hostil, terrible. Entonces, como que la mayoría decidió quedarse. Pero un grupo de 50,000 personas decide regresar, decide empezar la tarea de restaurar Jerusalén. Y ahí comienza toda esta historia. ¿Entienden? Desde ahí entonces parte. Vamos a empezar con el libro de Ageo, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos a nuevamente leer varios textos porque la mejor manera de entender un libro es yendo a otros libros. Esa es la mejor manera. Si uno, pues yo no entiendo de qué se trata este libro, aunque el resumen lo dijo todo, pero la mejor manera de corroborar también que esta historia es verídica es ver si hombres y líderes o profetas que estuvieron en otro tiempo hablaron alguna cosa similar. Esa es la mejor manera de comprobar esto. Amén. Bueno, dice, exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, o en Rosh Hodesh, ¿no? Vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo, versículo 2, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, en el tiempo de que la casa del Eterno sea reedificada. Eso es lo que el pueblo tiene en su corazón, que no ha llegado aún el tiempo de reedificar esta casa. Pero antes de empezar, siempre nosotros vemos cuando empezamos el libro algunos datos interesantes, ¿no? Vamos al punto 1. Datos interesantes. Ageo, en hebreo es Agai o Ageo fue uno de los... Esto significa fiesta, ¿no? Fue uno de los 12 profetas hebreos menores, el autor del libro de Ageo, su nombre significa fiesta o solemnidad. De ahí que se dice Hab Samea, ¿no? Que es fiesta, feliz fiesta, ¿no? Hab Samea. Entonces, qué interesante nombre, ¿no? Festividad. Y vamos a ver que la mayoría de los acontecimientos del libro de Ageo siempre se relacionan con festividades. Con Yom Teruah, con Sukkot y con festividades que el pueblo de restauración. Eso es interesante. Quiere decir que la manera de comenzar la restauración después de mucho tiempo de cautividad es teniendo fiesta. Imagínense, ¿por qué uno hace fiesta, no? Porque logró algo, ¿no? Tanto tiempo en cautividad, tanto tiempo fuera de tu tierra, tanto tiempo sometido a cultura extraña, y un día el Todopoderoso te abre el entendimiento de que vos pertenecés al grupo elegido, al grupo escogido, al grupo que ha sido bendecido para llevar la luz a las naciones. Da como para hacer fiesta, ¿o no? Como para celebrar, ¿no? Yo soy parte de esa promesa que se le hizo a Abraham, por el cual podían ser benditas todas las naciones. Entonces ahí arranca otra vez esta historia. Habían pasado 70 años de esa cautividad. Significa fiesta. Continuemos. Zorobabel es el gobernador, el que fue nombrado por el rey persa para ser gobernador de la región de Judea. En hebreo puede ser una contracción de
contracción de Serúa, Babel, que significa semilla de Babilonia. Será, ¿no? Es semilla, ¿no? O simiente. Refiriéndose a un niño concebido y nacido en Babilonia. O bien Serui, una E al revés está ahí, ¿no? Babel, que significa el expulsado de Babilonia. Son probabilidades. El expulsado de Babilonia. En el idioma acadio el nombre significa simiente, prole de Babel. Eso es Zorobabel, era un descendiente del linaje de David. Aparece también en el libro de Mateo, ¿no? Aparece ahí como descendiente de David. Continuemos. Zorobabel, descendiente del rey David, y según el Nuevo Testamento es uno de los antepasados de Yeshua. Fue quien condujo el primer grupo de judíos, 42.360 según la Biblia, que regresaron a Judá después del cautiverio babilónico y durante el reinado de Ciro. Fue nombrado por Ciro como el primer gobernador de estos judíos y fue también quien puso los cimientos del segundo templo en Jerusalén. Ese fue Zorobabel, quien arrancó el inicio de la construcción del templo. Y esto tiene una connotación profética, ¿no? Un linaje de David que empieza a edificar nuevamente el templo. Ahí se cumple una promesa que estaba en Nahum, de que en los posteriores tiempos se reedificaría el tabernáculo caído de David. Esto podría ser ya una sombra profética, no es la profecía, porque la profecía definitiva la haría Yeshua el Mesías. Amén. Pero vemos ahí una sombra profética para los que quieran entender. Específicamente para los tiempos en que Yeshua vino y que muchos no comprendían estos puntos. Debería haber entendido estas cosas ya como clave, ¿no? Como clave. Lo que hoy nosotros vamos a tratar de entender, ¿por qué el Todopoderoso quería que se edifique otra vez el segundo templo? ¿Cuál era la importancia de hacer otra vez un segundo templo? Después, Josué, hijo de Josedec. Hebreo es Yehoshua, ¿no? O Yeshua, ese es su nombre. Fue, de acuerdo con la Biblia, la primera persona elegida sumo sacerdote de Israel para la reconstrucción del templo. No es casualidad que también el primer sumo sacerdote elegido para restaurar el templo se llame Yehoshua, el Salvador. Templo de Jerusalén. Tras la vuelta de los judíos desde la cautividad de Babilonia, sirvió como sumo sacerdote 515-490 ante el Mesías. Datos relevantes, ¿no? Para conocer estos personajes. Entonces, Ageo, el profeta enviado, Zorobabel, el gobernador puesto por Ciro, descendiente de David, y Yeshua o Josué, el sumo sacerdote. ¿Ven? Volvamos. Bueno, nos quedamos en el versículo 2, que empieza diciendo Ageo: así ha hablado el Eterno de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, así hablaban los profetas, ¿no? No ha llegado aún el tiempo de que la casa del Eterno sea reedificada. Entonces vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo diciendo, y empieza a hablar, pero yo me tengo que quedar aquí, porque necesitamos entender, para comprender por qué la gente dice eso, unos textos clave, ¿no? Siempre me dicen avanzar nomás, ya vamos a avanzarlo, pero estos textos clave nos van a hacer entender por qué este pueblo dice todavía no es la hora de edificar. Es como que dijeran el Todopoderoso no quiere que edifiquemos todavía, no es todavía el tiempo. Entonces cada uno se dedicó a hacer su propia vida. A lo mejor dediquémonos a nuestra vida, no es todavía tiempo de hacer templo, ¿no? Entonces vamos a ver por qué, había una razón. Vamos a Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. Vamos a tratar de, ojalá que no alcance el tiempo para ver todos estos capítulos. Esdras capítulo 1. Miren lo que dice en el versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Quién es este Ciro? El rey de Persia. Para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de
Jeremías, despertó el Eterno el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Eterno, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Y qué dice ahí? Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Eso estaba diciendo el rey de Persia. Continuemos, versículo 3. Quien haya entre vosotros del pueblo de Elohim, con él suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Eterno Elohim de Israel. Él es el Elohim, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en el cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Elohim, la cual está en Jerusalén. Entonces esto vemos nosotros en Esdras, que fue un deseo del rey de Persia, que el Todopoderoso puso en su corazón. Increíble, ¿no? Ni siquiera fue deseo de los judíos, fue un deseo del rey de Persia, un pagano, se puede decir, pero que entendió el poder de esta divinidad. Vamos al punto 1 arriba. Vamos a ver ahí. Ciro el Grande, para saber un poco de él, 575 al 530 antes del Mesías. Fue un rey aquemenida de Persia, circa 559 y 530, y el fundador del imperio persa Aquemenida. Bueno, este es este rey Ciro. Atiendan bien lo que dice Isaías años atrás, que había profetizado. Cuando diga de Ciro: él es mi pastor, sin falta él hará lo que yo digo, él ordenará, reconstruyan Jerusalén, y dirá: restauren el templo. Año 700 ante el Mesías. El rey Ciro es del año 530. Entonces, muchos años atrás, el profeta Isaías, que había profetizado que aparecería un rey que se llamaba Ciro, que iba a ordenar que se restaure el templo. Qué increíble que mucha gente de ese tiempo no podía captar estos mensajes proféticos. Como que se le nublaba las cosas, ¿verdad? No podía entender. Más abajo, Daniel capítulo 6, 28 dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa, año 530. Entonces Daniel prosperó. ¿Qué significa? Él estaba como consejero, como administrador del rey Darío, que era de Media, y del rey Ciro, que era de Persia. Darío fue el que cogobernó, se puede decir, con Ciro. Ciro fue el conquistador, Darío se encargó de la parte de Babilonia, y Daniel estaba con ellos. Quiere decir que alguien le metió a Ciro la idea de que existía profecía y que había ahí, que estaba su nombre. ¿Quién habrá sido? Daniel. Señor, tengo algo importante que decirle. Su nombre está en nuestros escritos. ¿Qué? Algunos comentaristas dicen que también en tiempos del reinado griego, algunos profetas o unos sacerdotes, cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén, llegó con intención de conquistar, de destruir. La habíamos comentado, ¿se acuerdan? Y ese sacerdote recibió una visión de que salga con todo su uniforme real, el uniforme de sacerdote, y con todos los levitas, y que salgan y hagan una procesión en el día de Shavuot, y adornen toda la ciudad, adornen todo. Entonces, Alejandro Magno venía como para conquistar Jerusalén. Pero cuando Alejandro Magno vio al sumo sacerdote de Jerusalén y todos los levitas, todo con su vestidura de sacerdote y toda la ciudad adornada, vino y se postró ante el sumo sacerdote. Entonces todos los generales de Alejandro dijeron: vaya, opea, nosotros venimos a destruir esta ciudad. Porque años atrás, estos son comentarios, ¿no? Comentarios que están en escritos históricos. Alejandro Magno había tenido un sueño que le decía que un hombre con barba blanca y con este tipo de vestidura va a ser el que va a orar por vos para que vos puedas conquistar el mundo.
Así había él tenido un sueño. Y bueno, él empezó a conquistar el mundo y finalmente un día él vio a ese hombre de su sueño ahí en Jerusalén. Entonces él vino y le rindió honores y le explicó eso al sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote le llevó y le mostró algunos escritos donde hablaban de alguien semejante a él que vendría y conquistaría todo el mundo. ¿Y dónde están esos escritos? ¿Ustedes saben? ¿Escritos de quién eran? Del profeta Daniel, donde hablaba del leopardo con 4 cabezas generales, del carnero que venía de allá, que salía, conocen toda esa historia, ¿no? O sea, mencionaba el imperio griego, inclusive menciona el imperio griego ahí. Esto es increíble. Esos son comentarios. Entonces, vemos también que en el tiempo atrás ya este acontecimiento había ocurrido. Importante para tenerlo como dato, ¿no? Como dato. Bueno, ¿dónde estamos? Continuamos con Esdras. Vamos a Esdras capítulo 3. Vamos a hacer una salteada. Capítulo 3. Entonces sabemos que el rey Ciro fue que ordenó la construcción del templo. Capítulo 3. Restauración del altar y del culto, dice. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Dice, atiendan porque vamos a leer mucho de eso. Entonces se levantaron Yeshua, Josué, Jesús dice, es Josué mismo, ¿no? Hijo de Josadad y su hermano, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar de Elohim de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Elohim. Entonces lo primero que hicieron fue hacer el altar para ofrecer los sacrificios. Fue lo primero que restauraron. Versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos al Eterno, holocaustos por la mañana y por la tarde. Vamos al punto 3. Esto es lo que empezaron a hacer, ya restaurados ahí. Esdras 3.3, una nueva versión viviente, ¿no? A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde, comenzaban a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. En el lugar donde anteriormente estaba el altar del templo de Salomón, ellos edificaron también el altar para hacer los sacrificios. A pesar de que la gente de alrededor no le gustaba. ¿Por qué ustedes vuelven a hacer esas cosas que ya era del pasado? Eso ya no se debe hacer. Eso ya terminó. Eso es lo que tenían miedo ellos, que la gente... Pero igual hicieron. Igual lo vamos a hacer, aunque no le guste. Porque el Todopoderoso mandó. Vamos al versículo 4. Miren acá. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, o Sukkot. Después de más de 70 años, nuevamente se vuelve a celebrar la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Esto para ese pueblo remanente que estaba abriendo la luz era bendición. Pero para la gente que estaba alrededor, que ya había adquirido otra creencia, otro pensamiento, era como regresar del pasado. Inclusive muchos pensaban que estas cosas son los que nos trajeron la maldición. Así muchos pensaban. Ya nosotros salimos de esas cosas, de esas fiestas. Ahora nosotros vivimos con otro pensamiento, con otra cultura y ya no queremos aceptar esto. Estaba viviendo esa gente en ese lugar. Eran samaritanos y restos de otros pueblos que habían venido a vivir en Jerusalén. Pero celebraron la fiesta. Como está escrito, dice. Esto es lo primero que hace alguien que está restaurando. Empieza a levantar el altar y empieza a celebrar las fiestas. Eso es lo que hace el que está haciendo restaurar, el que está levantando el tabernáculo caído de David. Después, por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, que es la nueva luna, los Rosh Hodes, y todas las fiestas solemnes del Eterno, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria al Eterno, desde el primer día del mes séptimo. ¿Qué es el primer día del mes séptimo? ¿Qué celebración? A ver los que saben. Yom Teruah. Yom Teruah, primer día del mes séptimo, que se está acercando, por cierto.
Comenzaron a ofrecer holocaustos al Eterno, pero los cimientos del templo del Eterno no se habían echado todavía. Ellos ya empezaron a hacer la fiesta, ya estaban felices. Ya llegamos a nuestra tierra, llegamos a nuestro país, vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta. Pero hay que empezar a edificar el templo. Y dieron dinero los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida, aceite, los sidonios y tirios, para que trabajasen madera de cedro. Empezó a traerse los materiales, fíjense cosa importante, desde el Líbano, por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Entonces, ya que el rey Ciro había dicho, ayúdenles todos empezaron a traer. Esto es importante, esta parte, que se logró traer bastante materiales para edificar el templo. Había los materiales, había mucha riqueza entonces. Vamos a continuar leyendo el versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Elohim en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa del Eterno. Yeshua también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como uno solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Elohim, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Empezaba la obra. Vamos a ver un poco abajo porque estamos ahí, versículo 10. Cuando los albañiles del templo del Eterno echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen al Eterno según la ordenanza de David, rey de Israel. O sea, la construcción y el trabajo se tenía que hacer al son de la música, la alabanza, como David quiso, como David había establecido. David estableció grupos de adoradores, grupos de alabanceros para el templo. Entonces, esto es restaurar. ¿Ven lo que significa restaurar? Y cantaban alabando y dando gracias al Eterno y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Eterno, porque se echaban los cimientos de la casa del Eterno. Estaban felices. Restaurar la obra del Todopoderoso da felicidad. No sé por qué algunos se sienten tristes. Es felicidad. Y miren lo que pasa después. Y muchos de los sacerdotes, los levitas y los jefes de la casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Este es un texto que después en el capítulo 2 se menciona. Los ancianos de tiempo atrás, los que ya eran viejitos, habían visto el primer templo, y cuando estaban viendo cómo se construía el segundo templo, como que decían, este no le alcanza ni en los talones, entonces le daban ganas de llorar, ¿no? ¡Ay, qué pena! Tan bajo hemos caído, ¿no? ¡Qué desgracia!, ¿no? Pero en el capítulo 2 vamos a ampliar sobre este tema. Vamos al Esdras 4. Esdras 4. Todo para entender ese versículo 2. Estamos viendo, entonces, se está construyendo, están felices. La gente viene, el que vuelve a la restauración tiene alegría, tiene felicidad, pero no toda esa alegría. Miren, los adversarios detienen la obra. Siempre va a haber el que va a interrumpir, el que no va a querer que se avance. Tengan cuidado. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de cautividad edificaban el templo del Eterno Elohim de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, atiendan bien, ¿quiénes son los que vinieron? Enemigos, dice. No eran amigos, pero se presentaron como amigos. Hola, ¿qué tal? Soy amigo, ¿cómo te va? Nos gustaría también ayudarte. ¿Entiendes, no? Esa onda, ¿no? Pero su intención era, a la hora de la verdad, ya trozata. Esa era su intención. Muchas personas se te presentan así, con una intención de destruirte, pero se presentan como grandes amigos.
Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casa paterna y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Elohim y a él ofrecemos sacrificio, miren ahí, desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Y ahí hay un texto que nos lleva a esa parte, aquí. Segunda de Reyes 17, 24 dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Gente que había venido de otros países, que trajo este rey, y empezaron a vivir conforme a la costumbre. Recuerden que, según este capítulo 17, leones le comían a ellos porque no adoraban a Elohim. Entonces trajeron a algún sacerdote de Judá que le enseñaba ahí más o menos. Entonces se creó una, ¿cómo se puede decir? Una religión similar a la que creían los judíos, pero una imitación. Y se fue formando y se fue creando. Por eso ellos dicen: nosotros también somos adoradores del mismo Dios de ustedes. Aunque nuestra generación ya está toda mezclada, ya no tenemos linaje ni tenemos, pero también. Pero su deseo de ellos era que su creencia permanezca y que no se vuelva a restaurar lo que los judíos, lo que estaba escrito en la ley de Moisés. ¿Entienden el problema acá? Ellos querían que su creencia sobrepase a la creencia de los judíos. Por eso los judíos podían verle como enemigos. Pero ¿cómo se presentaron? Como amigos. De ahí el celo de hasta hoy de muchos judíos de aceptar a cualquier grupo, ¿no? Ellos por eso son muy cerrados, ¿no? Porque han experimentado esto ellos. Mucha gente que se le acercó, muchos grupos, queremos también como ustedes servir, queremos también ayudarle, pero a la mitad del camino, sacaban su espada, les traicionaban. Eso ocurrió bastantes veces. Muchas veces vos con todo corazón le abrí las puertas a algunas personas, pero su intención es cambiar la fe establecida en la Escritura y meter costumbres que no están establecidas por el Todopoderoso. Bueno, sigamos. Entonces esto empezaron a enojarse. Después, y miren lo que ocurre. 3. Zorobabel y los demás jefes de casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Elohim, sino que nosotros solo la edificaremos al eterno Elohim de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Después aparecería también un rey llamado Darío, pero no es el mismo Darío que reinó en Babilonia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado. Y sigue diciendo bastantes cosas que ustedes pueden completar y leer. Solamente vamos a saltear 24. ¿Qué pasó después? 24. Entonces, cesó la obra de la casa de Elohim que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué pasó con la felicidad, la alegría que tenían los judíos después de regresar? Opa. ¿Por qué? Ustedes lean todos los demás capítulos. Persiguieron, mandaron una carta al rey: estos son unos traidores, no van a pagar impuestos. El rey les creyó, empezaron las acusaciones: estos son unos judaizantes, van a contaminar la iglesia, van a acabar con nuestras costumbres, y empezaron a quitarle todos los derechos. Esto para mí, esto es una sombra profética de los últimos tiempos. Esas personas que parecen creyentes, al final van a terminar denunciándote, acusándote ante autoridades y quitándote todos los beneficios que uno necesita. Hay que quitarle su personalidad jurídica, hay que quitarle su permiso, hay que quitarle sus derechos. Que no sigan predicando porque predican herejía. Eso ocurrió ya años atrás y volverá a ocurrir. Eso hay que tener bien en cuenta. Son datos para analizar. ¿Qué es lo que le molestó a esta gente que habitaba Jerusalén en ese tiempo? ¿Qué le molestó?
que se vuelva a edificar el templo, que se vuelva a celebrar las fiestas, que se vuelva a hacer las cosas que estaban establecidas en la ley de Moisés. Eso le molestó. ¿Quién encabezaba esta construcción del templo? Un sacerdote llamado Yeshua y un gobernador del linaje de David llamado Zorobabel, sombra profética de nuestro Mesías. Entonces, cuando el Mesías viene, ¿para qué viene? Viene para restaurar también las mismas cosas que se había quebrado por causa del pecado. Amén. Bueno, ahora sí, creo que nos da tiempo. Vamos a volver a Ageo. Entonces, por eso, después de tantos problemas, el pueblo, ¿qué decidió? Ya, pues, anden a Pepe. Vamos a dedicarnos a nuestra casa nomás. Porque problema y tenéis la templo, ya, problema y tenéis. Capaz que ya de Yucame, porque ellos le amenazaban hasta con armas. Vino el ejército persa también y les interrumpió. Los apresaron, hubo muchísimos problemas. Entonces la gente decidió, yo no voy a más hablar de estas cosas. No voy a más andar hablando de fiestas bíblicas ni nada. Más bien me voy a dedicar a mi propia casa. Eso quiere decir a mi propia fe, a mi propia religión, a las cosas que a mí me favorecen, que me benefician. Y eso es lo que el pueblo empezó a hacer. Y lo peor, cuentan los comentaristas, que muchos de ellos empezaron a utilizar los materiales que se habían dado para el templo para adornar sus casas. Estas maderas de cedro están de balde acá. Sería bueno hacer de ellos un galponcito en mi casa, ¿no? Esta decoración no se va a usar. Entonces, algunos empezaron a llevar y empezaron a adornar sus casas como si fueran grandes templos. Entonces cada uno quería que su casa sea la más linda, que su casa sea la más especial. Empezaron a querer formar, yo lo que entiendo ahora es querían formar su propia vida. Es como hoy en día la gente quiere formar su propia religión, su propia fe. La religión tal, y cada uno quiere tener la casa más linda y adornarla con cosas de la Escritura, con cosas de la palabra, con cosas de la Biblia. Le ponen algunos puntos, algunas cosas, pero para hacer su propia casa, su propia restauración. Y eso es lo que ha ocurrido durante mucho tiempo. Hasta que apareció alguien. ¿Quién apareció? Ageo. Ya está bien, ya, suficiente. Han pasado 16 años. Hasta aquí han pasado 16 años. Entonces Ageo viene y les da esta palabra. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Eterno sea reedificada. Entonces vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas y esta casa está desierta. Duro esta palabra. Vamos a ver esa versión 4. Este capítulo era interesante. Es un poco largo, pero voy a tratar de resumir. En el libro de 2 de Samuel, David un día estaba en su palacio, viviendo en su casa, y observaba dónde estaba el arca del pacto en una tienda. Entonces no tenía paz en su corazón. Ahora entienden por qué el Todopoderoso amaba a David y por qué decía David es un hombre conforme a mi corazón. Porque él no se sentía satisfecho de él estar bien y la voluntad de Dios no. Recuerden, la voluntad de Dios. Entonces dice ahí, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Eterno le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Elohim está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque el Eterno está contigo. Aconteció aquella noche que vino la palabra del Eterno a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Eterno, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas. Miren lo que dice esta parte. Desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna
de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho el Eterno de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Bueno, es bien largo. En resumen, por haber tenido ese deseo, que yo nunca le exigí a nadie, 400 años que estoy en tienda, nunca le exigí: háganme casa, construyanme casa, qué haraganes que son, qué malos que son, nunca. Pero por lo visto, nunca en el corazón de nadie también surgió eso. Pero ahora en tu corazón surgió. Eso hace que yo también haga un pacto contigo. ¿Cuál fue el pacto que hizo con él? Más abajo está escrito, más abajo, versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces él va entre su descendencia, dice, entre tu descendencia va a afirmar a alguien que para siempre sea rey sobre Israel. Entonces, solamente porque David tuvo el deseo de que el arca del pacto esté en un lugar estable, el Todopoderoso también tuvo el deseo de que tu descendencia sea el que va a reinar mi pueblo para siempre. ¿Y de quién iba a salir de la descendencia de David? El Mesías, Yeshua. Entonces, esto de edificar casa al Todopoderoso, ¿es importante o no? Representa el interés que uno tiene hacia la voluntad del Padre, aunque algunos no sienten así, pero eso representa. Pero no es el problema la casa ni el edificio, que en Isaías dice: ¿dónde está el lugar que me haréis, que me edificaréis? No hay. Es lo que uno espera, lo que uno ve del Todopoderoso, lo que uno entiende del plan del Todopoderoso cuando tiene este deseo. Y este deseo surgió increíblemente en la segunda parte de un rey persa, y en los que él dijo: los que tengan ese corazón. ¿Y quiénes fueron los que tuvieron ese corazón? Yeshua, el sacerdote, y Zorobabel, el descendiente de David. Y fueron a edificar. Bueno, volvamos. Esta casa está desierta, está mal. Ustedes viven para ustedes su vida, son felices, mientras la voluntad del Padre está en desierto. Ahora, la pregunta que uno se hace, entonces acá la Biblia nos está diciendo: nosotros tenemos que dedicarnos a construir edificios, a construir iglesias, a construir, eso es lo que está diciendo. ¿Qué es edificar la casa del Todopoderoso en este tiempo? Precisamente es restaurar las cosas que están escritas en la palabra. Nosotros como pueblo, como congregación, estamos formando el nuevo templo. La Biblia dice así, ¿no? Y el templo se forma donde están los que han entendido la voluntad del Padre. ¿Haciendo qué cosa? ¿Cómo es que podemos decir que somos templo de Elohim viviente? Cuando estamos haciendo lo que la palabra dice. Entonces podemos decir que somos parte de su templo, de su morada celestial. Después vamos a ver el propósito que tenía el Padre de hacer un templo o un tabernáculo. Dice: pues así ha dicho el Eterno de los ejércitos: meditad. ¿Qué es meditar? Piensen, analicen, reflexionen. Una de las cosas que no queremos hacer nosotros es empezar a reflexionar. Reflexionar es lo siguiente: ¿será que la manera que yo estoy viviendo, será que la manera que yo estoy haciendo las cosas es la correcta? Eso es reflexionar. Ponerse a pensar: yo soy una persona que hago las cosas correctas. ¿Será que a Elohim, a Dios, le agrada lo que yo hago? Eso es ponerse a pensar. Hay muchas veces que yo mismo me contesto: sí, Elohim, Dios, está contento conmigo. A Dios le gusta todo lo que yo hago. Porque no quiero meditar mucho. Él está feliz conmigo. Entonces, uno tiene que ponerse a meditar. Eso es lo que está diciendo ahora aquí. Meditad bien sobre vuestros caminos. Eso, ¿cómo están andando? Si está bien lo que están viviendo. Si su vida es correcta. Muchas veces somos valientes para decirle a alguien que está haciendo mal. Pero no somos sensatos para meditar en nuestra vida. Si no, nos estamos andando peor. Eso es importante. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis.
y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y este versículo tiene varias implicancias. Número uno, muchas veces la persona piensa que tiene todo, piensa que no le falta nada, pero parece que está insatisfecho. A mí no me falta nada, pero no se siente lleno. Muchas veces el decir no me falta nada significa que te falta algo. ¿En serio? No, yo no necesito, yo estoy bien, yo tengo todo. Un ejemplo. Recuerden que este versículo está en Deuteronomio capítulo 28, que dice que iba a ocurrir tales cosas si ellos se apartaban de su palabra. Entonces ellos en ese momento, ¿para qué vivían? Para sus casas, para sus vidas, para llenar su vida de todas las cosas, pero en realidad se sentían vacíos y secos, como que no estamos completos. Si empezaban a meditar se darían cuenta que estamos viviendo una vanidad. Y lo peor, como dice Yeshua se acordó de esa frase. ¿Se acuerdan? Un hombre que decía, viviré, haré, edificaré, construiré. Y después, necio, esta noche vienen a buscarte tu alma. Y tanto lo que te vas a esforzar o te esforzaste, ¿de quién será? Bueno, continuamos. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces quiere decir que vos trabajas mucho y tu dinero no sirve para nada. Como que no compras nada. Aquí está su salario, gracias. Te vas y cuando llega al almacén salís sin nada otra vez. Opa, llegó, falta deuda aquí, deuda allá. Así es la vida. Y la gente se queja. Mate con la situación ahí va ahí la aporte. Ahí va Sí, va ahí la aporte. Situación complicada, muchas deudas, muchos conflictos. No puedo. Siempre. Pero nadie está pensando en cómo está viviendo delante del Todopoderoso. La situación de ellos era así. Parece que estaban bien, pero como que no se sentían satisfechos. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos, nuevamente. Meditad sobre vuestros caminos. Otra vez. Presten atención cómo están viviendo. Pónganse a pensar. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo lo que el Padre quiere? ¿Estoy viviendo como el Padre quiere o no? Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. En seco ya le dice. Piensen bien lo que están haciendo. Piensen bien si están haciendo lo correcto y ahora hagan lo correcto. Vayan y empiecen a edificar el tabernáculo caído de David. Hagan eso. Generalmente cuando los profetas hablaban en la antigüedad, la gente que hacía, agarraba piedra y le tiraba, ¿no? Apedrénos, no, déjanos en paz, déjanos vivir nuestra vida. Pero en esta vez, ¿por qué le entró la palabra de Ageo a las personas? ¿Por qué llegó a sus corazones? Porque había antecedentes, ¿no? Ya sus antepasados, inclusive había muchos que eran ancianos, que en esa época eran niños, que si la verdad, muchos años atrás los profetas nos decían también así, y nosotros fuimos necios, y vino gran tragedia sobre nosotros. Entonces, los que aprendieron de alguna situación difícil, pueden aceptar la palabra del Todopoderoso. Los que nunca aprendieron, no experimentaron o prefieren experimentar, bueno, que les vaya bien. Pero los que ya aprendieron, no, cierto lo que dice el profeta. Eso es tener madurez espiritual. Y subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Eterno. Atiendan bien. El propósito para edificar el templo nuevamente en Jerusalén es que el Todopoderoso va a poner en ella su voluntad. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es su voluntad? Y ahí salen, sal acá. Montón de ideas sale para cuál es la voluntad. La voluntad de Dios es esta, la voluntad de Dios. Y ya nos quedamos otra vez perdidos. ¿No? Y Yeshua dijo, ¿no? Esta es la voluntad del que me envió. Habló de la palabra voluntad, pero vamos a ir a eso después. Ha dicho, punto 8. Daniel 9:25. Entonces sale la voluntad del Todopoderoso y aparece el libro de Daniel. Por cierto, me gustaría ir al libro de Daniel. Vamos a Daniel 9. Me gustaría ir ahí, quiero ver más textos.
Daniel 9. En este capítulo, ¿qué ocurrió? Estuvimos hablando al principio. Fue el momento en que Daniel estaba viendo que el pueblo no cambiaba, no entendía la palabra, y el momento en que él hace una oración, hace un ayuno, y le aparece el ángel Gabriel y le da una promesa de restauración. Dice así, el versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Fíjense, eso estaba Daniel, orando, confesando su pecado, y derramaba mi ruego delante del Eterno, mi Elohim, por el monte santo de mi Dios. ¿Dónde iba su ruego? Jerusalén, Jerusalén. Señor, por favor, restauranos. Haz que mi pueblo necio cambie. Ya me imagino a Daniel, ¿no? Daniel, ¿cómo vivía, por cierto? Él necesitaba algo, le hacía falta algo. Él era siempre servidor del rey. Él tenía todo. Fue gobernador del rey Nabucodonosor, gobernador del rey Darío. Y estaba también al lado, a favor del rey Ciro. Entonces, él no necesitaba nada. ¿Por qué ahora está llorando, ayunando, sufriendo? Porque la voluntad del Padre no se estaba cumpliendo. Por eso clamaba y lloraba. Después, versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando vino Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza. Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Cuando entramos en Daniel, ¿qué es lo que estábamos viendo en Ageo? Que el templo se iba a edificar para que la voluntad del Todopoderoso se manifieste ahí, así decía, ¿no? El objetivo de edificar el templo era que la voluntad del Todopoderoso se manifieste. Ahora le apareció este ángel a Gabriel y está diciendo algo interesante. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, el abuso de poder, el abuso de autoridad que había en esos tiempos. Para terminar eso. Y después, y poner fin, ¿a qué cosa? Al pecado, la transgresión de las leyes del Todopoderoso. Según la Biblia, pecado es transgresión a los mandamientos. Entonces, está llegando el momento en que se va a terminar el abuso de poder y el transgredir los mandamientos del Padre. Y otra cosa, y expiar la iniquidad. ¿Qué es expiar la iniquidad? Todas las maldades que ha cometido el pueblo, borrarla, quitarla. Y después, y para traer la justicia perdurable, no una justicia temporal, ya una justicia que va a estar para siempre. Y después, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ungir, consagrarlo, elegirlo, ponerlo como autoridad, al apartado, al consagrado. ¿Quién era ese? El Mesías, Yeshua. Dice que eso está determinado para su pueblo 70 semanas. Ahora miren ahí el versículo 25, el que íbamos a leer hace rato, antes que se corte eso. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y este es todo un tema que nosotros ya compartimos tiempo atrás, pero vamos a mirar ahí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe habrá, y acá se separa. Total
70 semanas. Total 70 semanas para determinar todo lo que se va a cumplir para el pueblo. Pero esas 70 semanas se dividió otra vez en algunas semanas que van a marcar acontecimientos importantes. ¿Sí o no? Uno de esos acontecimientos son las primeras 7 semanas, desde que Ciro ordena que el pueblo vaya y construya el templo de Jerusalén hasta que se termina, hasta que se establece, pasaron 7 semanas, o sea, 49 años. 49 años. Ese era el primer paso para que se cumplan lo determinado por el Todopoderoso para su pueblo. ¿Qué era el primer paso? La edificación del templo. ¿Entiende o no? La edificación del templo. O sea, si no se edificaba el templo, no se podría establecer ese primer paso que el Todopoderoso estaba determinado. Ahora, ¿con qué objetivo se tenía que cumplir todos estos procesos? Ya dijimos hace rato. Terminar la prevaricación, quitar el pecado, expiar el pecado, traer la justicia perdurable. Lo que todo el mundo quiere, ¿no? Entonces, ¿necesitamos el templo o no? Pregunta. ¿Necesitamos el templo o no? Ahí, en ese tiempo. Sí, necesitamos. Entonces, si no se hacía, no se podía cumplir esto. ¿Y la gente cómo estaba en tiempo de Ageo? No, demasiado problema ahí para edificar el templo. Acá los samaritanos ya gente, güey. La gente ya ponían droga, güey. La gente estaba flojo, caigüe. Entonces, ¿cómo para que Ageo venga? No sé de dónde el padre le dijo a Ageo, ve, háblale a esta gente. Comentaristas dicen que Ageo fue una persona que vio el primer templo y estuvo mucho tiempo en Babilonia. Una persona ya anciana era. Y le empezó a reclamar, le empezó a hablar. Bueno, y después, y 62 semanas son lo que pasó desde que se restauró el templo hasta que el Mesías murió y resucitó. Pasaron 62 semanas. Y después, una semana más iba a pasar para que se restaure completamente el pueblo de Israel. Y ahí ya vendría el Evangelio, llevar la palabra, establecer todos estos puntos. Que cuando tocamos Daniel, nosotros ya bastante hablamos de eso, ¿de acuerdo? ¿No? Con dibujo y todo, con cuadros y todo. Pero para tener idea de la importancia que era edificar el templo, el Todopoderoso quería que se haga su voluntad. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿y cuál era esa voluntad? Y acá dice, hasta que el Mesías príncipe, hasta que aparezca el Mesías. La voluntad era que aparezca el Mesías. Entonces el Mesías, ¿dónde tenía que presentarse? ¿Dónde? En el templo, para poder hablar al pueblo y reclamar como la casa de su padre. Amén. Sí. Si él llegaba y no había templo, ¿cómo iba a decir la casa de mi padre? No hay casa. Entonces tenía que ocurrir eso. Pero ese es otro tema. Volvamos a Daniel. Tenemos otra vez internet, ¿no? Igual Daniel, digo Ageo, ¿no? Ya viste, ya me confunden todo. Ageo. Entonces, subir al monte y traer madera y reedificar. Ya vimos esas cosas. Para que se haga la voluntad y seré glorificado, ha dicho el Eterno. Seré glorificado. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo disiparé en un soplo, porque dice el Eterno de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada persona vive para su propio mundo, para sí mismo. Vamos al punto 9. Ageo 1:9, esta es otra versión, ¿no? Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruina, dice el Eterno de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. El plan del Padre, restaurar Israel, no tiene fuerza, pero ustedes sí se preocupan mucho por sí mismos. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra se detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, esto es importante,
escuchó. El representante de Israel escuchó el reclamo del Todopoderoso a través del profeta. Los reyes anteriores, que hacían, agárrenlo, aprésenlo, le molestaban que se diga las verdades, ¿verdad? Otras personas, cuando se dice las verdades, se molestan. ¿Quién se cree para decirme esas cosas? Pero Zorobabel oyó, hijo de Salatiel, y Josué, el sumo sacerdote, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Eterno, su Elohim, y las palabras del profeta Ageo. ¡Qué milagro! Hasta aquí siempre la gente, y no escucharon, y rechazaron a los profetas, pero aquí escucharon. Alabado sea el Eterno, hemos escuchado su voz, eso es lo que quiere. Dejaron sus casas, vamos todos a construir el templo, porque las promesas del Todopoderoso se tienen que cumplir. Esto representaba una visión hacia el Mesías. No es que ellos estaban por fanatismo construyendo. La profecía hablaba que ahí se iba a presentar el Mesías y tenían que preparar ese lugar. Eso era importante. Cada cosa que hicieron los profetas, los hombres de fe, era pensando en el Mesías, en el que iba a venir a morir por nuestros pecados. Amén. Para eso hacían todo lo que está desde Abraham, Noé, Adán, todo era con relación al Mesías. ¿Sí o no? ¿Qué le había dicho el Todopoderoso a Abraham? De ti saldrá una semilla por el cual serán benditas todas las naciones. ¿De quién le hablaba? Del Mesías. ¿Sí? Del Mesías. Después, 13, ¿no? Entonces Ageo, enviado del Eterno, habló por mandato del Eterno al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Eterno. Escuchen, pueblo, yo estoy con ustedes. Esa palabra, yo estoy con ustedes, quiere decir, ustedes son benditos. Amén. Yo estoy con ustedes, ustedes son benditos. Ese era el objetivo del templo y el tabernáculo. Vamos a ese punto 13. Éxodo 25, 8. ¿Qué ocurría en Éxodo? Y harán un santuario, una Mishkan. Esa Mishkan, un tabernáculo para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Eso fue lo que le dijo el Todopoderoso a Moisés. Van a hacer una Mishkan, un tabernáculo, para que yo esté con ustedes. Amén. Para que ustedes vengan a clamarme y yo hable con ustedes. El objetivo del tabernáculo era unir al pueblo. Amén. Dice más. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 11. Y vino palabra del Eterno a Salomón diciendo: con relación a esta casa, la casa que Salomón ya está edificando, el templo, que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Imagínense, ya estamos hablando ahora del templo. El objetivo de este templo, Salomón, es el siguiente: guarda mis mandamientos, cumple mis estatutos, haz todo lo que yo te mandé, y yo, como le prometí a tu padre David, voy a estar contigo y con tu pueblo. Con ese objetivo se edificó el templo. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Tenía el templo, honraba el templo, pero ¿por qué vino el castigo? ¿Por qué se destruyó el templo? Entonces, si no se guardaban los mandamientos, si no se cumplía lo que el Padre decía, el templo estaba de adorno nomás. ¿Sí o no? No tenía poder. Bueno, continuamos. Isaías 56, 4. Atiéndame. Siempre digo, este es clave. Todos los versículos no son claves, pero este es clave. Porque así dijo el Eterno a los eunucos que guardan mis días de Shabbat y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, mis promesas. Que dice: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros, miren lo que dice acá,
que sigan al Eterno para servir y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, que dice ahí precisamente una palabra que el Mesías también mencionó. Dice, yo les llevaré a mi santo monte y les recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cuál es esa casa? El templo. Este ya es un llamado a todos. No, eso era para los judíos nomás. No, el objetivo del templo era para bendecir a todos, hasta el que estaba excluido, hasta él también se abraza mi pacto. Y después dice el Eterno, el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Estas son palabras del profeta Isaías. ¿Quién mencionó esta palabra? A ver si es ahí en el Eterno, Jehová. Ahí. No hay, va arriba, más arriba. Ah, este no es el texto, este es copiado. Pero esta palabra lo mencionó Yeshua precisamente cuando él vino y encontró que estaba excluido el paso para muchos extranjeros, porque tenían ellos reglas que los extranjeros no podían cumplir, entonces no dejaban que ellos se acerquen al templo. Y mientras tanto, ellos, ¿qué estaban haciendo? Negociando y comercializando. Y ahí fue donde reclamó y tiró eso, y está escrito, mi casa será llamado casa de oración para todos los pueblos. Entonces, ¿es importante ese templo o no? Si Yeshua habló así, ¿por qué templo habló Yeshua? Por ese segundo templo. Aunque Isaías está profetizando por el primer templo, pero esa profecía iba a cumplirse por el segundo templo. Porque el primer templo no iba a haber estas cosas, al contrario, iba a haber desastre. Porque en el primer templo desastre hicieron. Aunque era más grandioso, era más lindo, pero no tenía lo que el Padre quería. Finalmente, yo estoy con vosotros, dice el Eterno. 14, y despertó el Eterno el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Eterno de los ejércitos, su Elohim. Se despertó ese deseo. Esas cosas, por más que el profeta hable, el Todopoderoso tiene que poner en sus corazones. Yo no le puedo, ni nadie le puede obligar. Sirvan al Señor, hermanos. Sirvan al Señor, hermanos. Predican, no puedo. Pero cuando la palabra llega, cuando ustedes comprenden el objetivo y el propósito de todo esto, se despiertan. Como el hijo pródigo. ¿Qué estoy haciendo acá? Parece que se despertó de un sueño. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Yo aquí perezco de hambre. 15, terminamos. En el día 24, punto 14. Punto 14. Hay tanto. Malaquías 2:7. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Eterno de los ejércitos. Más abajo, Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme al Eterno y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Hay otro texto hablado por el Mesías. Trabajad, el Mesías decía esto, Yeshua. Trabajad, Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Elohim el Padre. Trabajar por el templo era trabajar para el Mesías, ¿o no? Pregunta. ¿Sí o no? Edificar ese templo era estar preparando la venida del Mesías, ¿o no? Y eso era la vida eterna. Pero ellos, no, vamos a hacer nuestras casas nomás, no. Eso es importante entender. Finalmente, el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, comenzó entonces nuevamente a edificarse la obra. Amén, hermano. Este es el primer capítulo de este libro Ageo, que tiene muchísimas cosas
importante para nosotros. Hoy hasta aquí vamos a compartir.